Amigas y amigos que leen por gusto, está aquí conmigo la escritora española Pilar Adón. Bueno, ella es escritora, narradora, poeta, editora y traductora, porque yo le comentaba antes de salir al aire, bueno, que justo estaba leyendo el libro El árbol de John Fowles y la traducción nada menos que la hizo Pilar. Hace muy poco se dio la noticia pues, de reconocimiento como el Premio Nacional de Narrativa, justo con su novela de Bestias y Aves, editada por Galaxia Gutenberg. Pilar ha venido también con mi invitada al Hey Festival, que empieza ya este 9 de noviembre. Me comentaba que era su segunda vez en Lima. En fin, bienvenida Pilar, mucho gusto tenerte Muchas aquí. gracias, encantada. Pues esta aparente facetas tuyas en diversas formas de la escritura. El primer punto, digamos, o que ha tirado todo esto es la lectura, por supuesto, Eso ¿no? es. Me llamó mucho la atención que tú me hayas mencionado tantas veces pues, que has llegado tarde a la poesía, ¿no? Sí, Es curioso porque a veces se cree que se nace poeta o que esa inclinación a la poesía reciente lleva a la narrativa, ¿no? Muchos escritores dan ese salto. Sin embargo, en tu caso empezaste escribiendo cuentos, eso es. publicaste novelas y de ahí llegaste a la poesía. ¿Cómo ha sido ese tránsito a la poesía? Como te digo, ese tránsito no es muy común. Sí, lo sé, es un tránsito extraño y de hecho al principio se decía algo que me molestaba un poco, ahora ya no me molesta, y era que mi poesía era muy narrativa y mi narrativa era muy lírica. Entonces esto al principio sí que me incomodaba, pero ahora ya no tanto porque me he dado cuenta de que, bueno, es cierto. Lo que comentaba, yo empecé escribiendo relato, de ahí pasé a la novela y la poesía era una especie de espinita que tenía, quería trabajar en ella, quería conocer el género y cuando yo empecé escribiendo poesía, la verdad es que no, esos primeros libros no creas que a día de hoy me satisfacen mucho porque era una poesía, sé que va a ser una palabra un poco fuerte, pero casi impostada. Así lo veo ahora. Obviamente cuando lo estaba haciendo en su día no tenía esa impresión. Era tan auténtica como yo creía que podía ser auténtica la poesía. Pero sí que es verdad que, claro, yo buscaba una poesía muy centrada en las poetas a las que yo había leído, Pons Silvia Plath, Anne Sexton, y llegó un momento en que yo me di cuenta de que la poesía que yo estaba escribiendo hablaba de la verdad de esas poetas, no de mi verdad. Por eso te digo la palabra impostada. Es verdad que viéndolo con cierta perspectiva ya a posteriori, una puede ser muy cruel con sus propias obras. En ese momento, como te digo, yo escribía lo más sincero y lo más auténtico que se me ocurría. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que yo tenía que hablar de mi verdad, y sobre todo en poesía, no de la verdad de otras poetas. Y ahí ya empecé a mirar, pues eso, en mi propio interior, mi propio lenguaje, mi propia voz. Y este cambio se produjo sobre todo a partir de un poemario que se titulaba La hija del cazador. Y bueno, mi padre era cazador, entonces digamos que ahí empecé yo a mirar mi propia verdad poética. Cuando se dice que tu poesía es muy narrativa, es muy particular porque no es un demérito de la poesía, ¿no? Porque lo lírico, convencional, mencionaste a Anne Sexton, por ejemplo, ¿no? Cuya poesía podría ser considerada también una novela en verso, Sí, ¿no? Eh, en todo caso, quizás a ti ese acercamiento tardío, entre comillas, a la poesía, te ha ayudado, me lo dirás ahora, a detenerte en algo que siempre mencionas, ¿no? Que es el trabajo con el lenguaje, que es el sopesar cada palabra. sí. Y hablando pues del Premio Nacional de Narrativa de España de Bestias y Aves, se ha resaltado mucho eso, ¿no? Sí, Lo lírico, el trabajo con el lenguaje. sí, se menciona mucho y es algo que a mí me agrada, porque es verdad que presto especial atención a la palabra exacta, el término exacto, muchas veces con una manera casi desnuda de decir la frase, desnuda de adjetivo, de adverbio, de determinantes. Obviamente estamos hablando de narración y al final pues en diálogos tienes que utilizar los términos, ¿no? A nuestro alcance. Pero sí es verdad que si yo sé que existe un término exacto para definir, un verbo exacto para definir la acción que yo quiero mencionar, hasta que no doy con ese verbo exacto no paro. Y eso sí que es verdad que puede ser que me venga directamente de la poesía, de la búsqueda del término exacto,
hay veces que pienso que yo ya escribía prosa, obvio, antes de la poesía, lo estamos mencionando, y ya era muy perfeccionista también entonces, y era muy, muy controladora del término. Pero tengo la impresión de que después de haber escrito estos poemarios que te comento, más próximos a mí, se desnudó la voz, se desnudó también la perspectiva y se desnudó el lenguaje. Mencionaba hace un rato la traducción de El árbol de John Fowles, este libro que se publicó originalmente en 1979, porque hay un tema ahí que también te concierne, o nos concierne, para incluirme ahí, es la naturaleza, Sí. ¿no? Como confrontando a la vida urbana, al ruido, ¿no? Estamos ahora mismo, tendríamos que haberle hecho honor a la entrevista, haberla hecho en el campo, para hablar de bestias y aves, porque el personaje principal, Coro, pues se aleja, huye, ¿no? De la ciudad. Y ahí, claro, aparece la naturaleza, pero también hay lo que mencionas tú, que es el aislamiento, ¿no? Sí. Pero la naturaleza como tema, que también te concierne mucho. ¿Cómo lo fuiste perfilando? ¿Cómo te diste cuenta que te interesaba como tema la naturaleza? Sí, es verdad, la naturaleza como tema y la naturaleza casi como personaje, ¿eh? Y es una naturaleza que ha estado presente prácticamente en todo lo que he escrito. Creo que solo he escrito una vez en mi vida un relato que sucedía en una ciudad, que era Madrid. Todo lo demás, cuento, novela, poesía, está ambientada, inspirada, mentalmente ubicada en la naturaleza, siempre. Y la naturaleza está muy, muy relacionada con mi padre, y de Bestias y Aves está dedicada a mi padre. Es una naturaleza que él conocía muy bien y que en cierto modo yo quise aprender también de su mano. Y mi padre era un hombre que perfectamente podría haber vivido en el monte, podría haber sobrevivido en el monte. Él sabía que plantas se podían comer, qué plantas no, qué especie, qué árboles, qué animales, qué aves había en su zona, las reconocía perfectamente, y eso es algo que a mí me fascinaba, me maravillaba. Entonces, esa naturaleza tan vinculada a él, esa naturaleza que conozco bien, no tan bien como él, pero que conozco bien gracias a él, es la naturaleza que yo, ¿cómo decir?, a la que le hago casi un homenaje en todo lo que escribo. Y en De Bestias y Aves está presente, pero ahí en la trama son las situaciones incomprensibles, no sé si absurdas necesariamente, pero incomprensibles por las que atraviesa Coro, ¿no? Está por una carretera, se pierde, ya se le está acabando el combustible del vehículo y entra a un lugar, ¿no? Betania, este refugio, donde ella llega, ¿no? Hay una atención previa para cómo, ¿no? Como la persona que recién llega, la forastera, pero luego es recibida y acogida y no entiende finalmente qué hace, ¿no? ¿Cómo se construye una historia? Tú contaste que, bueno, parte también de una experiencia tuya, que en un momento te perdiste en un lugar, que se le parece mucho. Sí, yo me pierdo muchísimo. Me pierdo con una facilidad increíble. Y en esta novela me interesaba mucho, además de la trama que estamos comentando, ¿no? La excusa argumental, efectivamente, de una mujer muy controladora, una mujer muy perfeccionista. Ella es pintora, ella está acostumbrada a creer que domina todo lo que le rodea, que domina de repente efectivamente se pierde, se queda sin gasolina, entonces ahí deja de tener absolutamente el control y pasa a depender de este grupo de mujeres que son como una comunidad que viven en Betania, y ellas se autoabastecen, se autorregulan. Me interesa mucho este tipo de comunidades, me interesan mucho las comunidades utópicas, las comunidades tolstoyanas, todo esto me interesa muchísimo. Y más allá de esto, donde la naturaleza está muy presente, como hablábamos antes, me interesaba mucho ver el enfrentamiento entre el individuo y el grupo. Ese individuo que llega, además Coro es una persona muy individualista, muy centrada en sí misma, en su propia creación, y de repente llega un grupo ya establecido, perfectamente coordinado, donde cada una de las mujeres sabe cuál es su rol perfectamente. Ese choque, cómo se ejerce la presión de grupo, cómo Coro tiene que aprender a contemporizar y no enfrentarse de frente con el grupo para poder sobrevivir, como ella
saca unas herramientas de las que ni siquiera era consciente para poder sobrevivir, herramientas sociales sobre todo. Es algo que me interesaba muchísimo explorar. ¿Cómo escribes o cómo abordas tú la escritura, teniendo en cuenta este tránsito que hablábamos hace un rato, ¿no? De la narrativa? El primer acercamiento a la escritura ha sido a través del cuento, Sí. luego en la novela. Y también otra forma de escribir es la traducción, ¿no? Pero la escritura de tus libros, ¿cómo la trabajas? ¿Cómo es este proceso? Pues el proceso se va encadenando. Es un proceso curioso, porque siempre que termino una novela empiezo la siguiente. Luego es cierto que puedo estar años. De hecho, por ejemplo, con mi novela previa a De Bestias y Aves, que se titulaba Las efímeras, creo que fueron 12 años de estar con esa novela de fondo, una novela que estaba siempre ahí. Y mientras tanto, pues fui publicando poesía, traduciendo, también dedicada a mi editorial, a Impedimenta, y escribiendo cuentos, pero la novela estaba siempre ahí. Y esto lo hago, de hecho, terminé De Bestias y Aves y empecé la siguiente, con la que estoy ahora. Y esto lo hago porque para mí la novela es como una especie de refugio. Me gusta sentir que hay una historia esperándome, unos personajes esperándome. Es como un hogar, ¿eh? Dentro de esta locura diaria. Fíjate, uno de los temas también muy importantes de Bestias y Aves es la pertenencia o la búsqueda de un lugar que sentir propio, ¿no? Es algo que a mí me pasa. Yo no me considero realmente de ningún sitio. Es una cosa muy extraña también un poco por mi propia biografía. Y esa pertenencia muchas veces la vinculo a la novela. Si pienso cuál es mi hogar, físico, mental, espiritual, de todo tipo, es la novela. Entonces, te cuento todo esto para explicarte que es muy difícil precisar en qué momento surge De Bestias y Aves, porque viene vinculada a Las efímeras, que a su vez viene vinculada a Las hijas de Sara, que fue mi novela previa, que a su vez está vinculada con todos los relatos y los poemas. Yo sé que hay ciertos temas que me agarran desde el principio, que son el encierro, el aislamiento, el deseo de estar en otra parte, la huida, el miedo. Y yo casi que obedezco a esos temas, pero también los busco, ¿eh? Es un círculo que me parece muy interesante, ¿no? Cómo somos esclavos de nuestros temas y al final somos también voluntarios buscadores de esos temas. Y esa búsqueda de esos temas surge en la escritura misma. No esperas que tener el tema claro. Es que el tema está siempre ahí. Es difícil de explicar. Pero yo pienso muchas veces en otros escritores y pienso que casi en todos hay un tema, una obsesión, una corriente, ¿no? Que subyace como subterránea y de repente como que va aflorando en temas, o sea, el mismo tema, pero en distintos géneros, que puede ser eso, cuento, distintas novelas. Hay veces que pienso en... A mí que me interesa tanto hablar de las casas y los lugares donde se ocultan y se encierran estos personajes, como si toda la obra fuera una casa con unas bases, unos cimientos sólidos que conozco bien, que son los temas, y la casa se va alzando y se va construyendo a base de habitaciones, que serían las obras distintas. Cierras una habitación, abres la siguiente. Son habitaciones distintas, con distinta pintura, distinta decoración, pero forman parte de la misma casa, ¿eh? Y los cimientos son estos que te cuento. Entonces es como que los temas ya están. Lo que pasa es que luego obviamente cambian los personajes, cambia la excusa narrativa, cambia todo eso, evidentemente cambia. Te has referido también mucho a la corrección, que quizás es lo que más tiempo toma que la escritura misma. Sí. ¿Qué tanto es lo que corriges? ¿O qué consideras primero para corregir? ¿El sonido? ¿Comprimir un poco el sentido del texto? Está muy bien que menciones lo del sonido, porque no sé si estarás de acuerdo, pero muchas veces se tiende a pensar más en el ritmo, en la cadencia, el movimiento de la frase, más en poesía que en prosa. Pero para mí en la prosa es esencial. Esto es algo que comento mucho y no me canso de decirlo. Para mí es más importante cómo se me cuenta una historia que qué se me cuenta. Fíjate que te cuento, en mi caso, los temas esas excusas son siempre las mismas, pero
el cómo se tratan esos temas para mí es esencial, ¿no? Entonces el ritmo, como bien dices, esa cadencia es muy importante. Y corregir, el proceso es muy claro, ¿eh? Yo escribo y mañana reviso lo que he escrito y pasado vuelvo a corregir y a revisar lo que he escrito. Y entonces es como si fuera el sentido contrario cuando tú tienes una materia, si habláramos de artesanos, de escultores, por ejemplo, tuvieras una materia base que fuera la madera y tú la vas cincelando, la vas desbastando, la madera se te va haciendo pequeñita, ¿no? Y te vas quedando cada vez con menos material. En la narrativa, en la literatura, yo lo veo justo al contrario. Yo voy trabajando, cincelando, pero al final la materia se va expandiendo. Y en esa manera de ir expandiendo el texto es como va surgiendo la historia. ¿Y en qué momento ya la corrección se detiene? Porque la corrección podría ser infinita. Sí, no se detiene. No se detiene. Lo que pasa, fíjate, cuando antes hablábamos del proceso de escritura, cuando yo tengo una primera frase ya cerrada, una primera frase digamos que inamovible, sé que realmente estoy escribiendo. Hasta el momento en este proceso que te decía de que termino una obra, empiezo la siguiente, muchas veces estoy tomando notas, trabajando los personajes, situando la casa, describiendo la casa. Cuando ya tengo la primera frase ya sé que estoy ciertamente con la novela y sé perfectamente hacia dónde voy, sé perfectamente cómo va a terminar. Cuando llego a ese final sé que la novela está terminada. Porque, claro, en este proceso que yo te digo es muy difícil saber cuándo terminas. Pero cuando yo llego a ese momento, en el caso de Bestias y Aves, tú que la has leído sabes perfectamente cuál es el momento final. Cuando yo llego a ese momento sé que la novela está acabada. Ahora sigo corrigiendo, hasta que llega un momento que ya la dejo reposar, la tomo al cabo de, digamos, unas semanas, unos meses, y ya todo fluye. El ritmo que hablábamos antes, la excusa narrativa, la situación de los personajes, los diálogos, es un todo que fluye y ya sé que está acabada. ¿Y tu relación con la poesía desde la escritura se mantiene o ya se ha migrado totalmente la narrativa? Es que mi relación con la poesía es complicada. Fíjate, yo tengo la sensación de que en cualquier momento me puedo poner a escribir prosa, en el avión, en el tren, mientras trabajo para la editorial. Luego, aprovechable o no, buena o mala, que me satisfaga o no, pero me puedo poner a escribir prosa. En cambio, con la poesía no. La poesía me tiene que llegar, me tiene que llamar. Entonces, ahora mismo no puedo escribir poesía, pero lo mismo nos vemos tú y yo dentro de un año y te digo que solo estoy escribiendo poesía. Yo, aguardo sin problema, soy paciente. Y es curioso, ¿no? Porque en el lugar de la literatura, vista ya desde el mercado, pues es la poesía la que menos arraigo tiene, ¿no? Se llegada así masiva a lectores, quiero decir. Yeah. ¿No? En tanto la narrativa te permite tener una llegada mucho más amplia o quizás una difusión o atención mayor respecto de la poesía, ¿no? Bueno, fíjate que últimamente yo tengo una impresión de que la poesía está siendo muy, muy bien acogida, por los lectores. Hay mucha gente, sobre todo lectores jóvenes, que yo estoy notando que me conocen más como poeta que como narradora. Conocen sobre todo un poemario que publiqué hace unos años que se llamaba Las órdenes, que hablaba de las dependencias físicas y emocionales en el seno de la familia y los cuidados que muchas veces como mujeres, por no decir siempre, nos corresponden, nos tocan, nos caen a nosotras, ¿no? Los cuidados de descendientes y ascendientes. Y hablaba de eso, de los cuidados, y es un poemario que llegó a mucha gente. Mira, qué bueno, ¿no? Sí. Porque se piensa que la poesía vende menos, ¿no? Ya. Mercantil, pero es que, sin embargo, se lee más. Sí. Ya te digo que hay, ahora mismo, por lo menos en España, hay un interés muy grande por la poesía. Hay editoriales interesantísimas, están haciendo descubrimientos y traducciones y bueno, pues escritores en castellano y escritoras y están descubriendo voces muy, muy interesantes.
¿Cómo has visto o ves ahora tu proceso o tu crecimiento narrativo, ¿no? Claro, los premios ayudan a poner Sí. los reflectores sobre el autor, sobre la autora, pero también pues eso es un indicador pues que hay algo que se destacó también en la decisión del jurado, la originalidad, que es un lugar muy peligroso, muy curioso hablar de originalidad, ¿no? No sé si en la literatura hay totalmente algo original, pero que en todo caso establece un momento, ¿no? de tu obra. Y de Sí. Bestias y Aves, particularmente, claro, recibió este año el Premio Nacional de Narrativa. El año pasado el premio de crítica Francisco Umbral, nada menos, ¿no? Entonces Ujú. hay un reconocimiento ya a tu trabajo. Sí, yo creo que cuando se habla de originalidad, se habla más bien de... Es difícil para los autores hablar de estas cosas, pero bueno, nosotros escribimos y luego ya viene, ¿no? La reacción y los comentarios y todo esto, pero yo creo que se centra más en la voz, en la manera de contar, ¿eh? También en lo que se cuenta, pero sobre todo en la manera de contar. Es una manera de contar que eso voy a mantenerlo, lo he mantenido siempre, pero sobre todo porque yo me considero lectora antes que escritora. Creo que todos los escritores somos lectores por encima de todo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante la participación del lector. A mí como lectora me interesa, busco, persigo que el autor me deje participar en la historia, que me deje rellenar espacios, que me deje rellenar argumentos. Entonces yo como escritora hago lo mismo, ¿eh? Le pido al lector que participe. Por eso me interesa mucho luego reunirme con los lectores, en clubes de lectura, presentaciones, porque la conversación, el diálogo se cierra, ¿eh? Y muchos lectores han hecho interpretaciones muy curiosas de la propia obra, ¿no? Que son perfectas, porque la obra está abierta a la interpretación del lector. Entonces, eso es algo en lo que voy a seguir incidiendo, en lo que estoy escribiendo ahora y tanto relato como novela, voy a seguir manteniendo ese código, ¿no? Narrativo. Entonces, como escribir es de lo que más me gusta en el mundo, con leer y pasear y estar con los míos, estos premios, por supuesto, estoy muy agradecida, pero mi intención es seguir en esta forma narrativa. Primero lectora antes que escritora, ¿no? Has dicho. Bueno, Sí. y en esta página que se llama Lee por Gusto nos interesa precisamente conocer a la lectora también, ¿no? Pilar Adón. Entonces, en esta última secuencia, digamos, te pido que nos hables de 5 libros favoritos, de tantos, ¿no? No tiene que ser Sí, una selección de momento, mañana podrían ser otros 5, pero es si tuvieras difícil. ahora mismo que escoger 5 libros y hablar brevemente de estos, ¿cuáles serían? Pues mira, uno de ellos Orlando, de Virginia Woolf, creo que es el libro que he leído más veces en mi vida y lo volvería a leer. Eh, es una historia apasionante. Yo muchas veces me he visto sonriendo leyendo ese libro y no porque sea un libro de humor, sino por lo bellísimo que es. Luego mencionaría El mar, de Iris Murdoch. Me pasa exactamente lo mismo. Es un libro bellísimo de una escritora tan inteligente, tan capaz de hacer novelas corales como El mar. En El mar hay muchos personajes y mantener siempre la coherencia, siempre la inteligencia. Ella era filósofa antes que escritora y se nota muchísimo en las novelas tan perfectas, tan precisas. Luego mencionaría una que es del reciente premio Nobel, John Fosse, es la septología. Claro, no es una novela, exactamente, son 7, pero ahora se han compilado las 7 en un único volumen y es una obra maravillosa. Es una obra que obedece perfectamente a eso que hemos estado hablando en la conversación del cómo por encima del qué. El cómo. John Fosse, a lo largo de estas 7 novelas, hace que un personaje, que es un pintor, que se llama Ashley, esté todo el tiempo recordando, con una sensación también de pérdida, porque está solo, ha perdido a su mujer, se llama Alès. Y entonces él va recordando su vida con su mujer y sobre todo a base, como te digo, de una forma que es como un rezo, es como una letanía, es como
una oración continua, va viendo cómo habría sido su vida si él no hubiera optado por el camino del arte, o no hubiera dejado en un momento dado de beber, cómo habría sido, a través de otros personajes que podrían haber sido él, insisto, de no haber optado por el arte o no haber dejado de beber. Luego voy a mencionar ese libro, El árbol, de John Fowles, que tuve la suerte de traducir, y es un libro en el que John Fowles habla de su relación con la naturaleza y la vincula completamente a su relación con la literatura. Cómo él habla de sus paseos, su manera de entender la naturaleza salvaje no ajardinada, que también es mi manera de entenderla, no controlada por el hombre. Y él habla que su manera de meterse en la literatura es exactamente igual, sin mapas ni brújulas, directamente lanzándose. Y por último te voy a hablar de Ana Karenina, de Tolstoy, que es una de mis novelas favoritas también. Creo que toda la psicología, todo el amor, la perfección literaria están en esa novela. Muchísimas gracias, Pilar, por esta conversación, especialmente por hablar de libros, que es lo que más nos gusta. Bueno, que tengas una muy buena estadía en el Perú. Vas a estar en el Hey Festival en la ciudad de Arequipa. Eso así es. que bienvenida nuevamente y muchísimas gracias. Ojalá conversemos pronto nuevamente. Encantada, ojalá. Muchas gracias, Gracias también a ti. a quienes nos han seguido.